Buenas noches, mis estimados alumnos y amigos. Bienvenidos nuevamente a esta clase o a esta charla sobre seguridad y tranquilidad ciudadana. Vamos a continuar con el artículo 27 en el numeral quinto que quedamos el día de ayer. Vamos a compartir pantalla para que podamos ir hablando sobre el tema. Bien, el numeral quinto habla de no retirar o reparar elementos que ofrezcan riesgos a la vida o la integridad. Este a veces se confunde con el numeral 77, con el artículo 77, numeral 2. Revisemos ese numeral, por favor, alguien que me lo lea. 77, numeral 2. A ver, ¿quién está atento? ¿Quién tiene el código a la mano? Por acá lo tengo, Doc. 77, 2. 77, numeral 2. ¿Sí? Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que alteren, que la alteren o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. Ajá. Ahí terminó el 2. Listo. Y aquí también hay una de no reparar, que ofrezcan riesgo a la vida y la integridad. Y vuelvo, repito, no se pueden confundir. No se pueden confundir porque en el uno habla de una perturbación a la posesión. O sea, que perturba al vecino. El tema de las humedades, el tema de las aguas servidas, el tema de los bajantes y demás. A mi juicio, cuando estamos hablando de este numeral del artículo 27, podemos hablar de otras clases de elementos o de situaciones que pueden generar en realidad riesgo. Por ejemplo, una teja mal ubicada, una teja así que esté como medio caída y que si se cae le rompe la teja a alguien por ahí. Eh, una matera mal dispuesta, una ventana rota, se ordena la reparación de eso. Una losa mal puesta o una losa quebrada, por ejemplo, en los municipios donde a veces pasa que en la acera se tiene ahí una tapa de contador o la tapa, ¿sí se han dado cuenta? Y que eso está roto y que puede generar un, un daño, un riesgo en la integridad de las personas. El vidrio que está roto de la ventana, de la celosía, la teja que está rota. Por allá en los municipios eh, donde hay todavía casas de caña brava, ¿cómo es que llama ese otro material que me olvidé en este momento, hombre? Eh, Bareque en la costa, ¿no? de baré, que puede ser Tapia también pisada. esa tapia, que puede tener daños hacia afuera y que puede generar, obviamente, riesgo para las personas, a los transeúntes. Y entonces, mire la diferenciación entre el 77 numeral 2, que es directamente con el vecino, una perturbación al vecino, frente a este numeral quinto, que es a cualquier particular, a cualquier parroquiano que pase por ahí. Entonces, en esta, incluso tiene unas medidas correctivas que si usted toma una, como es la de ordenar el cierre, el mantenimiento,
la reparación del inmueble da lugar a una medida correctiva de doble instancia. Pero si usted solamente ordena reparar el bien, sería de única instancia, teniendo en cuenta el numeral quinto, literal, si no estoy mal, literal B, de los que son de única instancia. Entonces hay que revisar, ser cuidadoso en el elemento en que se vaya a tomar decisión, por cuanto que, dependiendo de la decisión que usted vaya a tomar, podría ser de única instancia o podría ser de doble instancia. A mi juicio, algunos asuntos requerirán de informe técnico. Hay otros que a simple vista, ¿cierto? Hombre, es una ventana rota, pues ordena la reparación y listo. Una teja ahí que está a medio caer, a medio puesta y que puede caer en cualquier momento, pues también. ¿Una qué? Lo que les decía ahorita, una baldosa. ¿No se han dado cuenta que a veces cuando ponen las baldosas y unas baldosas se quedan así una encima de la otra y que cuando uno camina con una chancleta se puede tropezar y caer? ¿Sí les ha pasado? Eso da lugar a una acción, a esa acción policiva, porque lo que busca aquí, desde el artículo 27, es la protección de la vida y identidad de cualquier persona en particular. En general, perdón, no de un vecino en particular, como sí lo dice el artículo 77, numeral segundo. ¿Alguien tiene levantada la mano por ahí? Qué pena. Sí, doctor, buenas noches. Yo le preguntaba a su merced que quería un árbol o dos árboles de eucaliptos que están en peligro que representa para caerse sobre una casa del vecino. ¿Qué medida podríamos tomar ahí? ¿No aplicaría ahí? Sí, claro. Puede ser la remoción de bienes. Mire que ese numeral quinto tiene varias medidas correctivas. Tiene Gracias, doctor. construcción, cerramiento, remoción de bienes, reparación de daños, destrucción de bienes. Lo que pasa es que la remoción de bienes, creo a mi juicio que mal quedó dentro del código que solo fuera competencia en los agentes de Policía Nacional y que la remoción de bienes solo sea de competencia del inspector de policía cuando sean asuntos que tengan que ver con infracciones urbanísticas. No obstante, considero que cualquier otra medida correctiva, incluso de aquellas de competencia del agente de policía, se pueden determinar como una orden de policía y podría ser una orden de policía de acuerdo al informe que también pueda dar medio ambiente, ¿cierto? Pues se tiene que tumbar todo el árbol, pues todo el árbol, si nada más se tiene que hacer un descope, ¿cierto? Para poder dar las órdenes que sean precisas, concisas y de posible cumplimiento. No sé si le queda claro, doctor. Sí, señor, gracias, doctor. Entonces, en términos generales, cuando estamos hablando de que el numeral quinto busca es que se hagan esas o se dicten esas decisiones buscando la protección de la vida o la integridad de cualquier persona en general y no de ninguna en particular. Cuando hay particularidades, uno podría pensar en el caso que hablaba la doctora Yadira, si no estoy mal, la que habló sobre el tema de ese árbol, podría pensarse también en el artículo 77, numeral 2, porque podría ocasionar una perturbación al vecino. Si el árbol ofrece ese riesgo hacia la vía, hacia cualquier transeúnte, sería por 27, numeral quinto. ¿Estamos claros, muchachos? Pero, Qué pena una doctor, por el pregunta. artículo, perdón, doctor, por el artículo 77 no aplicaría la caducidad porque es un árbol que ya tiene por lo No, menos no hay 30 años. caducidad. Recuerde que la caducidad del 77 solo se aplica para el numeral primero. En los demás numerales no existe la caducidad.
Ay, gracias, doctor. Gracias. Artículo 80. Gracias, doctor. Artículo 80 habla de que que la caducidad del 77 y de los demás solo es cuando hay ocupación ilegal. O sea, si lo miramos, solo para el numeral primero. Solo para el numeral primero y eventualmente para el numeral quinto. Entonces, en los demás asuntos no cabe la caducidad. ¿Alguien más estaba interviniendo? Qué pena que... Sí, yo, qué pena, no levanté la mano, es que me ¿Quién es vino yo? como así la pregunta. Kelly. En ese caso, ¿el árbol aplicaría solamente si está en espacio público o también si, por ejemplo, está entre vecinos y es que este árbol me está perjudicando, pues como tal Por mi eso, si casa? está perjudicando, si está perturbando, es 77 numeral 2. Si es que las ramas van a dar la vía pública y ponen en riesgo a cualquier transeúnte, numeral quinto del 27. Y ahí se ordena retirar el árbol, eso no necesita un permiso Por eso habrá del que área. solicitar el informe especial del área Ah, o de la entidad que corresponda. Eso no se puede hacer hacia a la tumba tolondra. Desde luego, hay que hacer el proceso verbal abreviado, hay que ordenar la práctica de esa prueba especializada. Porque puede haber reposición del árbol. Por ejemplo, si es un árbol que de esos que son intocables, ¿cierto? Recordemos que hay unos grupos de especies que ya están en vía de extinción y a veces el tema del cuidado con ellos es bastante riguroso. Entonces es eso. Por eso hay que tener cuidado en el momento en que se va a tomar la decisión. Y les decía ahorita al principio que en algunos casos, para efectos de poder tomar una decisión en este numeral quinto, es indispensable un informe técnico especializado. gracias, doctor. Bien. Viene el numeral sexto, que es un coquito y un dolor de cabeza. Coquito y dolor de cabeza porque, como está redactada la norma, podíamos hablar, y obviamente la policía lo interpretaba así, cualquier arma es objeto de aplicación de la acción policiva. No quiero decir que no se aplique también la acción administrativa en el caso de las armas de fuego. En el caso de las armas de fuego. Dice que cualquier clase de arma, cualquier clase de elemento cortante, punzante o semejante. Y allí entonces, desde luego, se han suscitado muchos inconvenientes, ¿cierto? Hombre, ¿cuáles son esos elementos que pueden generar riesgo? Riesgo. En el código anterior hablaba de las cachiporras, hablaba de las bastones, ¿cierto? De las ganzúas. Y uno podría pensar entonces que cualquier clase de elemento que ponga en riesgo, como lo dice el título del capítulo, la vida o la integridad de las personas, puede ser objeto de aplicación de este numeral, teniendo en cuenta ese verbo o esa palabra que habla allí, semejantes, semejantes. Entonces, cualquier clase de arma, y podemos hablar allí de las armas, estábamos hablando de las armas de fuego, las armas blancas, ¿sí? Las armas blancas podemos hablar de los machetes, de los puñales, puñaletas, navajas, y ahí para adelante cualquier elemento que sea cortante, cuchillas, bisturí,
que sean punzantes. Desde una pluma para escribir en adelante, que puede volverse un elemento peligroso, hasta las sustancias peligrosas. Y viene un problema. Oiga, ¿cuáles son las sustancias peligrosas? En sí, sustancias peligrosas, la norma como tal no las trae definidas por ningún lado. Tiene uno que hacer por allá remisión normativa a otras clases de normas que le permitan a uno identificar esa clase de peligrosidad, tratándose obviamente de las sustancias. Y podría uno pensar entonces en todas esas clases de sustancias corrosivas que pueden hacer daño, obviamente. Todas esas sustancias químicas o farmacéuticas que puedan generar un daño en la vida y la integridad de las personas. Un daño. Y podría uno pensar que en aquellos eventos de que alguien posea material tóxico sin autorización, estaríamos en el artículo 27, numeral 6. Si está transportando, incluso a mi juicio, medicinas sin una fórmula o medicinas obviamente especializadas, podrían estar también allí dentro de ese tópico si no es para su uso personal, porque es que recordemos que a veces se pone en peligro la vida de las personas echándole, ¿se acuerdan? No sé si, bueno, hay unos muy jovencitos aquí, no se acuerdan de la época de la burundanga y eso, que fue muy sonado por allá en los 80s, finales de los 70 y los 80, y desde luego, pues, la tinca y otras sustancias que se usaban para dormir a la gente, para violar a las mujeres y demás, y que pueden ser consideradas sustancias peligrosas que afecten la vida y la integridad de las personas. Pero entonces también hay que analizar que ella solamente operaría la aplicación de la norma cuando se esté en áreas comunes o en lugares abiertos al público, o en lugares abiertos al público. Exceptuándose, eso sí, todos elementos o sustancias que sean herramientas o que se necesiten dentro del uso profesional. Si es un químico farmacéutico y va pues al laboratorio, está estudiando química farmacéutica y va en su bolso, lleva ahí los químicos porque tiene una tarea, una clase, pues habría que analizar también esa situación, ¿cierto? Diferente es que estamos en vacaciones, ¿cierto? No hay ninguna universidad abierta y el pelado con el bolso lleno de químicos. ¿Para dónde irá? Entonces, son esas situaciones que uno como policía, y lo digo yo hablando desde mi experiencia como uniformado, que a uno se le salta ese instinto de policía en algunas situaciones, obviamente, y que obviamente le generan, de acuerdo a la actual normatividad y de acuerdo al actual proceder, generar unas acciones que le permitan verificar si estos elementos en realidad van a ser utilizados en la actividad deportiva, del oficio, la profesión o el estudio de aquel a quien se les ha encontrado o hallado en su poder. Había levantado la mano a alguien, qué pena, que a veces... ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, continuamos entonces. Claro por aquí. Sí, muchas gracias. Aunque todavía la burundanga
se sigue utilizando, ¿no? Pero ya no le dan tanto bulla a eso, ¿no? Particularmente se ve mucho en la salida de los bancos, en los cajeros automáticos y en las discotecas. Lo que pasa es que casi no le dan, es como no le hacen bulla en los noticieros ni nada de eso. Tema de la burundanga, pero eso se sigue usando. Sabemos que eso pues, se sigue utilizando. Lucena. Lucena, sí. Sí, No, profesor, pues en este caso, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos como el Ativan y toda esta cosa, pues si la persona aporta eso y pues hasta dónde, como digamos, la astucia del inspector, bueno, usted por qué porta ese Ativan, ese Lorazepam, sí, porque se sabe que con eso también logran sedaciones y pues drogar las personas en bares y esto, ¿no? Entonces, no sé ahí. claro, por eso es que yo decía ahorita que es posible que se haga todo el procedimiento para identificar y para verificar en realidad si lo utiliza o no. Es que el policía tiene una herramienta poderosa, si no estoy mal, el 158 o el 157, que es el traslado para procedimiento de policía, que puede llevarlo a la estación de policía y poder hacer las averiguaciones. Obviamente, si yo lo voy a llevar hasta la estación de policía, le digo al ciudadano, vea, usted tiene la oportunidad de llamar a un familiar que lo va a llevar a la estación de policía. Ah, es que yo ando esto con... Entonces, de una vez que traiga la, la fórmula médica, no hay problema. También hay que mirar las situaciones. Ya nosotros los viejitos, a que nos toca tomar medicina ya, pues obviamente también uno va a ver caras. No es lo mismo que vaya a llevar a andar con atorvastatina a un pelado de 17, de 20 años, a uno de 50, ¿cierto? Mm, El diazepam, que a veces sí, por el tema de porque ese es uno de los medicamentos fuertes para eh, la epilepsia, si no estoy mal. Obviamente eso sí, muchos lo llevan, por lo mismo que se lleve una pastillita, que se lleve un poco, y dependiendo por dónde va, ¿cierto? Uno podría analizarlo. Es que el muchacho va para la casa, y el muchacho va para el trabajo. Entonces que el sábado a las 10 de la noche, entrando a la discoteca, iba llevando las pastillitas, pues es algo bastante sospechoso. Esos son los asuntos que uno considera, pues que también hay que activar en esa disposición que se tiene por parte del uniformado para generar la prevención activa dentro del procedimiento policial. No sé si te queda claro, Carlos. Sí, correcto. Y ahí se podría proceder a la destrucción de esos medicamentos, por ejemplo. Pues si no tiene fórmula y si no hay un criterio claro el por qué lo transporta, sí. Recuerde que el uniformado tiene facultad de acuerdo a ese numeral sexto y séptimo, tiene la facultad de destruir el bien. Tiene esa medida correctiva a su disposición, que es la destrucción de bien. Y cuando analizamos esa medida correctiva, que creo que la vimos cuando hablamos del derecho procesal policivo, que estuvimos viendo las competencias, analizamos que la destrucción de bien le dice la misma norma, y lo dijo la Corte además confirmándolo, que el uniformado determina si la hace de manera inmediata ahí, ¿sí? Teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, desde luego, o en su defecto espera que sea confirmada la decisión de segunda instancia por el inspector de policía en la eventualidad de que el ciudadano presente el recurso de apelación. No sé si te queda más claro así. Sí, sí, correcto. O sea, ahí se haría el comparendo. El policía haría el comparendo. Si hace el proceso verbal inmediato Inmediato. en el formato de comparendo, obviamente, y puede tomar la decisión de destruir. Correcto, gracias.
Doctor, qué pena, una pregunta. Sí, Es que yo tenía bueno, tengo una situación que siempre se presenta, es en una laguna y resulta que pues ahorita por temas de pandemia a mucha gente le hicieron el comparendo porque porque por el están tema enlagunados o qué. no, por el tema del cuchillo, entonces la gente dice que por necesidad ellos van y pescan a esa laguna y entonces el policía le hace el comparendo y obviamente pues les incauta el cuchillo. En esos casos, por ejemplo, no sé hasta qué punto se podría dar por el mismo tema de esa necesidad de la persona, pues por el tema del sustento, que está sin trabajo y todo eso, podría ser como viable una argumentación de ese estilo, o sea, se podría de pronto Claro, considerar, si tú revisas el artículo octavo, numerales 12 y 13, que habla de principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, uno podría analizar esas situaciones desde la óptica de los presupuestos fácticos, de las situaciones específicas en las que está ocurriendo el hecho para poder tomar decisiones. De hecho, pues el uniformado debe tener la capacidad para hacerlo. Obviamente uno entiende pues que todavía estamos en un proceso de capacitación, proceso de desarrollo de la norma y no todos los casos darían para ello, ¿cierto? No todos los casos darían para ello, pero hay casos en los cuales sustentada la apelación por parte del ciudadano, se podría entonces llegar a revocar la decisión de la destrucción y en consecuencia, pues, hacer la devolución. doctor, pero digamos que bueno, pues también como por no aplaudirle la cosa a las personas, porque a veces eso también se vuelve reiterativo. Entonces, o digamos así, para que la persona pues también como que aprenda que tampoco a toda hora no tiene que estar ahí en ese tema y con esa misma excusa, o sea, podría simplemente abstenerse uno de imponerle la multa y solamente dejarle la destrucción, o sea, Claro que sí, se claro podría. que sí, claro que sí. Usted puede decir por el principio de necesidad, usted puede elucubrar y decir, ¿será necesario aplicar una medida correctiva de multa cuando ya el miembro de la Policía Nacional aplicó una medida correctiva que es procedente, que es conducente y que Mm, en realidad con esa medida que aplicó el uniformado ya se restablece la convivencia? ok, ya. Listo, mi doctor, gracias. Nelly, Doctor, muy buenas noches. La pregunta es la siguiente: todos esos elementos como navajas, machetes o armas blancas, eso también tienen que ponerlo a disposición de la inspección de policía, porque es que en este momento solamente me está llegando el comparendo y no me está llegando los elementos incautados. pues con la prueba de que ellos lo hicieron, porque es que pienso yo que el uniformado no lo envía allá porque sabe que allá usted no tiene dónde depositar eso. Si usted tiene dónde depositarlos y guardarlos, bienvenido que se lo entreguen a usted, ¿cierto? De lo contrario, que dejen la prueba. Igual, si miramos la sentencia C349, determina que hay un principio de veracidad en la actuación del uniformado y por lo tanto, entonces usted, obviamente, si está ahí en el comparendo, si usted tiene todavía comparendo físicos, o si es en electrónico, está la foto del elemento que fue incautado. Si está descrito el elemento en el comparendo, pues obviamente no habría razón para usted, por así decirlo, encartarse con esos elementos si ellos le van a hacer el favor de guardárselos allá donde ellos de pronto sí tienen donde guardarlo. Vale, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿te puedo hacer una pregunta, Pero, pero eso es pero, frente a las armas? pero también hay otra cosa interesante que hay que tener en cuenta, y hablaba antier con una alcaldesa donde estaba dictando clase, hay que reglamentar ese tema. El código dice que debe crear no solamente el coso municipal, que hoy se llama lugar de protección de animales, no me acuerdo en este momento bien cómo se llama, sino también, oiga, es el lugar donde van a guardar mercancía, donde van a guardar las cosas decomisadas e incautadas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. ¿Y dónde va a quedar eso?
Debe reglamentarlo el Incluso, municipio, decir, mire, vamos a disponer que todas las incautaciones que hace la Policía Nacional por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia quedarán a disposición del inspector de policía, pero guardados allá en tal parte, que será bajo custodia de un funcionario de la administración. Ah, hombre, no hay eso. Listo, allá en la Policía Nacional se hará, lo digo porque por el municipio que hicieron una caja como de acrílico grande y está ya en custodia de la policía. Mire, a todas las incautaciones de los elementos y quitar armas blancas y demás, entonces se deja a disposición, pero se deja en custodia aquí en la estación de policía y se guardan ahí. Entonces, ese tema debe también reglamentarse, a mi juicio, por cuanto que es necesario que no quede al garete el tema, porque después de la incautación sigue o el decomiso o la destrucción. Si el policía decretó o tomó la medida de destrucción y el inspector la confirmó, pues tendrá que seguirse el procedimiento de destrucción posterior, que para eso la Policía Nacional tiene su propio protocolo. Si hay elementos que dan lugar al decomiso, obviamente se tiene que hacer el procedimiento del decomiso y la administración municipal tendrá que dejar determinado y claro cuál es el procedimiento del decomiso. Se decomisa esos bienes y quién los va a administrar. Ah, incautaron un ejemplo. La policía encontró, ya no nos vamos a ir del 27, nos vamos al 33. Escuchando música a todo taco allá en la calle, entonces la policía hizo el procedimiento y le logró hacer la incautación del objeto material del comportamiento contrario a la convivencia, de acuerdo al artículo 164. Entonces el inspector de policía puede también hacer el otro proceso, el decomiso, para no devolverlo. Y entonces ese bafle queda a disposición de quién. Después de que quede decomisado, queda de propiedad del municipio. Y entonces el municipio, ¿qué va a hacer con eso? ¿Lo va a rifar, lo va a regalar, lo va a poner a servicio de quién? ¿Quién se va a encargar de ese tema? El bafle, etcétera. Todos aquellos elementos, la carretilla, el carro de perros. ¿Cuál va a ser la disposición final del tema? Eso tiene que reglamentarlo el municipio, lo que pasa es que no lo han hecho, pero debe ser parte de reglamentación. Si no es del tema del 27, porfa, dejémoslo para lo último, para no trastocar lo que estamos en la clase. Milena. Buenas noches, doctor Medellín. Buenas noches, compañeros. Sí, mi duda surge aquí en esta parte donde dice portar armas, elementos cortopunzantes, punzantes o semejantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público. Sí. Áreas comunes, yo tengo entendido que son las que se generan en las propiedades horizontales. Sí, esa es. Y los lugares abiertos al público son los establecimientos de comercio abiertos al público. No, esos son establecimientos abiertos al público. Los lugares abiertos al público, todo lo que está en la calle, el espacio público. Porque es que si nosotros miramos otras normas aquí en el código, adicional a estas dos áreas comunes o lugares abiertos al público, también nos señala espacio público. O sea, adicionalmente. Eso en el artículo 140, numerales 12 y 13, 13 y 14, no estoy mal, que son los últimos numerales. ¿Sí? Que así quedó mejor especificado. Pero uno pudiese entender que el lugar abierto al público es todo aquel lugar en donde se pueda presentar o pueda el ciudadano común está habilitado para caminar o para andar. Podría pensarse en el parque, podría pensarse en la cancha, ¿sí? Y aquí en estos que son lugares abiertos al público, uno podría decir que esta es la generalidad y en la especificidad podríamos hablar de los establecimientos abiertos al público. Entonces, todo lugar abierto al público está, a mi juicio, la vía pública,
los lugares de esparcimiento público y los establecimientos abiertos al público. Porque en cualquiera de esos se puede generar una acción que ponga en peligro la vida o la integridad de las personas. Por eso pienso que ahí es muy abierto el panorama. Pero lo que usted tiene razón es que no se ha aclarado el tema y eso lo deberá aclararse, obviamente, la doctrina o la jurisprudencia. Yo repito, algunos locos creemos que cuando hablamos de lugares abiertos al público, hablamos de todo en sí, en donde puedan estar los ciudadanos en general, ¿sí? Y no sean privados. William, de pronto nos va a hacer una aclaración, porque yo sé que tú manejas más el tema. No, me surge una pregunta ahorita que pues la doctora menciona el tema de las áreas comunes y mi pregunta va enfocada, bueno, las áreas comunes son de los conjuntos y propiedades ya privadas, ¿no? Sí. Si se ve ahí, por ejemplo, portar armas, el policía, pues puede aplicar el código de policía, pero como ellos manejan el manual de convivencia, ¿ahí cómo se haría? Generalmente... ¿Qué pesaría más? No, pesa el código de policía. No obstante, recordemos que si está en un lugar de área común, serán los comuneros que tengan que solicitar a la policía para poder ingresar. De hecho, aquí nos pasa mucho. Aquí en la unidad donde yo vivo, aquí somos 400 apartamentos, 4 torres, 400 y piquito. Y a veces toca llamar a la policía, hermano, que es que los muchachos aquí o se nos van para abajo, para allá, para el kiosco, traen amigos y entonces los amigos les da por venir a tirarse sus pitazos, cogen el kiosco de aeropuerto, ¿sí? O sea que ahí el protocolo es que el conjunto lo pida. Sí, claro. Pida la colaboración de la policía. Porque es que se sale de la esfera de la actividad. Porque imagínense, el manual de convivencia de los conjuntos residenciales advierte que si se pasan de 20 casas y no estoy mal, dice la ley 6, creo que la 685, la de los conjuntos residenciales, la verdad no recuerdo. 675. O 675 de la propia horizontal, que dice que cuando pasan de 20 unidades habitacionales, se requiere el comité de convivencia. Si alguien conoce el tema, por favor me corrobora. Y es que el comité de convivencia lo que va a mirar es que a hacer procedimientos internos de convivencia, pero se salen de las manos en un momento dado para llegar a decir que vamos a quitarle a un muchacho un elemento, ¿cierto? Una sustancia, ¿sí? Un arma de fogueo, un arma, y entonces hay que llamar a la Policía Nacional. Y de hecho nos ha tocado aquí personalmente, bueno, aquí porque mi coronel Marta vive diagonal al apartamento mío y el mayor vive arriba, que ella es la jefe de Policía de Infancia y Adolescente en estos momentos y mayor el jefe de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana. Y obviamente pues aquí nos apoyan mucho en ese tema. Pero la verdad es que es imposible para uno, porque yo también he estado en los comités de convivencia, hacer alguna acción que sea en realidad, que pueda en realidad ser efectiva frente a una actuación de un ciudadano que aún viviendo en la unidad deba ser intervenido por parte de la Policía Nacional. Entonces, por eso, y la Policía Nacional siempre ha sido muy presta en eso. No sé si es porque ellos viven acá o algo, pero sabemos de que siempre ha sido muy presta para eso. Y el protocolo ha de ser, considero que ha de ser en todos los sentidos que ha de ser en ese sentido en todos los procedimientos. Doctor, pero qué pena, ahí bastaría solamente con el llamado de un solo residente o comunero a la policía, por ejemplo, que se presente sí, claro, a medianoche. Aquí llama el portero, llama el vecino y los policías vienen. Ok. No necesariamente, o sea, que varias personas soliciten que ingresen al conjunto, sino con el llamado de una sola persona, con eso
bastaría. Aquí tenemos una directriz, obviamente, que eso se sacó por asamblea, que obviamente al portero se le solicita y el portero hace la llamada para hacer el procedimiento. O sea, los porteros aquí están autorizados para eso. No sé, ya habría que mirar en cada unidad, pues, cómo se tenga organizado el tema, porque, pues, cada unidad habitacional, cada conjunto residencial, pues, tiene su propio manual de convivencia. Sí, claro, doctor, sí, señor. Luis Ángel. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. La pregunta mía radica es con el tema que estaba hablando usted de la incautación y para poner a disposición de esos elementos, si en el municipio no está reglamentado ese tema, yo me podría negar a recibir si no tengo en la inspección donde dejar esos elementos y bajo qué fundamento, si en dado caso puedo decir que no lo voy a recibir. Bueno, fundamentos jurídicos, uno no los ve, pero uno podría ver fundamentos fácticos y podría advertir, pues, que usted no tiene el lugar adecuado ni para depositar ni para custodiar los elementos. Razón por la cual, obviamente, la Policía Nacional sí tiene manera de custodiarlos porque hay 24 horas uniformados. Es un tema que se debe discutir en los comités de convivencia, a mi juicio, o en los comités de seguridad. ¿Por qué? Porque es un tema recurrente en todos los municipios. Recurrente en todos los municipios. Y hay inspecciones de policía que están atiborradas de cosas que ya no hay ni por dónde caminar, como me decía el inspector de San Andrés y la doctora. Vea, aquí me traen otro bafle porque hacen unos picos grandes y ya me toca salirme aquí de la oficina porque no hay dónde. Hay pico por todo lado y eso que estaba súper lleno. Entonces, son esos contrastes, ¿cierto? Que uno podría advertirlos, primero ir oficiándole a los jefes, decirle, mire, necesitamos que se regule el tema, en dónde se va a dejar el depósito, o acordar con la Policía Nacional que yo le recibo aquí, pero le solicito que me lo dejen custodia allá porque no tengo dónde custodiar. Artículo 19 del Código. Recordemos que en el artículo 19 nos permite que haya una colaboración armónica entre autoridades y eso se podría generar desde esta perspectiva. Listo. Vamos a continuar entonces con el numeral séptimo, que ese es otra papachita madura. Portar armas. Ay, ahí para adelante. Armas cualesquiera, no. Neumáticas de aire de fogueo de letalidad reducida. Y oigan, señoras, ustedes que les gusta andar con sprays, rociadores, aspersores, aerosoles de pimienta, porque es la mayoría de las mujeres las que andan con eso, ¿sí? En su bolsito ahí, que parece un lápiz labial, pero es un gas pimienta, o es un aerosol. Dice, o cualquier elemento que se asimile a arma de fuego. Mira, a mí cuando me robaron, oiga, es gracioso porque me robaron hasta uniformado cuando era policía. En ese tiempo le pagaban a uno la prima, y no sé si de pronto hay algún policía que le tocó, le pagaban a uno la prima y le daban en efectivo. Uno, el pagador iba a la estación y le daban a uno la plática en efectivo. Salía yo campante para la casa y me cogieron de quieto. Cuando le ponen algo aquí por detrás, por los riñones, entregue lo que haya, así sea policía. Afortunadamente yo no llevaba arma. Ya sabían que me habían pagado la prima. Después alguien me dijo, usted se dejó robar, hermano, con el dedo. Posiblemente. Eso entre una chaqueta, usted no sabe si le están entrando con un arma o le están entrando con el amague de la mano. Eso es una realidad. Y así hay muchos elementos que pueden asimilarse en armas de fuego y que al momento de utilizarse de manera ilegal generan esa afectación a la integridad. Y que pueden ser, obviamente, en el momento en que se advierta, porque la norma le dice es que cuando se advierta su utilización de manera irregular
o cuando con ellas se incurra en comportamientos contrarios a la convivencia. Y entonces, con un secador de pelo en un bolso, están amenazando a alguien. Pues ese elemento ahí se está asimilando a algún arma de fuego y se está usando para incurrir en un comportamiento. Ese también, obviamente, a ese elemento también le procede el procedimiento del numeral séptimo. Obviamente estoy en consideración de mi postura, obviamente, también como miembro retirado de la Policía Nacional. Porque con cualquier cosa se puede generar un riesgo latente, un riesgo latente. El meollo del asunto aquí, y que es lo que creo que ahorita va a salir un decreto, hace días que están para firmarlo y no lo han firmado, no sé qué está pasando, sobre el tema de las armas neumáticas, que ya se van a volver, obviamente, porte ilegal de armas, van a hacer una modificación al decreto 2535. Porque en realidad estas armas no están dentro de la clasificación de armas de fuego. Si algunas, por ejemplo, las armas de fogueo, las armas de letalidad reducida, también se funcionan a través de pólvora, pero desde luego no se tienen como armas de fuego por la categorización que habla el decreto 2535-1991 de armas y municiones y explosivos. Entonces, aquí es frente a las armas que hoy en día se están vendiendo muy públicamente, neumáticas de aire, y que la gente les está comprando a efectos de defensa, cuando estas no son para efectos de defensa. Estas son para efectos, cualquiera de ellas, neumáticas de aire, fogueo de letalidad reducida, son para efectos deportivos, no para efectos de defensa. Creo que ahí hay una equivocación grande en los ciudadanos frente al tema. Desde luego, pues la perspectiva de seguridad o de inseguridad más fácil a nivel nacional, pues ha llevado a estos asuntos que también, desde luego, ha suscitado muchas acciones en el orden delictivo. Recordemos que hace poco fue absuelto el fiscal de aquí de Medellín, que le iban a atracar, iban a quitar el carrito con una pistola de estas, no sé si era de aire, pero parecía muy a un arma de fuego, y él sacó la suya, y creo que era la de dotación incluso, y logró matar al muchacho que lo iba a atracar. Entonces, lo que se busca con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, desde luego, y como lo dice el capítulo primero, este título primero, ese título segundo, perdón, es la protección de la vida y la integridad. Es evitar que se utilicen esta clase de elementos para atentar contra la vida y la integridad de las personas. Y aquí hay un tema bastante interesante, y es que dice que cualquiera de esos elementos debe hacerse el procedimiento cuando se esté en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas. La cancha de fútbol, por ejemplo. La cancha de tejo. Todo aquellos donde se consuman bebidas embriagantes. Aquí sí hay más claridad. Aquí sí hay más claridad. En donde esté consumiendo bebidas embriagantes. Es más, si le queremos el decreto 2535 que habla de armas de juego, munición y explosivos, también lo prohíbe. También lo prohíbe. Y da la incautación y da una multa administrativa de un salario mínimo mensual legal vigente a cargo de el señor comandante del departamento de policía o de la brigada respectiva. Pero la norma también advierte que pudiéndose tener en un lugar
no portándose, se pueda utilizar de manera irregular. Y ahí entonces, obviamente, viene todo el análisis que puede hacer el uniformado para efectos de la actuación. O como cuando, ahorita advertía, se genere un comportamiento contra la convivencia utilizando esta clase de arma. Es que lo está amenazando y le está mostrando así por la pretina el arma. Es que yo tengo permiso, yo estoy aquí en la escuela de tiro. Sí, pero usted está andando con el arma en la pretina, no la está teniendo en la caja. Entonces, se advierte que su utilización es de manera irregular y por lo tanto daría lugar, obviamente, a la actuación policiva, que podría, desde luego, de llegar a terminar una destrucción del arma. Una destrucción del arma. El procedimiento, obviamente, en estos dos asuntos, el uniformado hace el proceso verbal inmediato, escuchan descargos, señala el comportamiento, impone la medida correctiva. En ambos tenemos la medida correctiva de prohibición de ingreso, de multa y de destrucción de bien. Cuando analizamos la prohibición de ingreso, actividad y la multa, pues son de competencia exclusiva del señor inspector de policía, mientras que la destrucción del bien es de competencia del miembro de la Policía Nacional. Entonces, el miembro de la Policía Nacional hará lo propio para la aplicación de la medida correctiva de su competencia, cuál es la destrucción, y que de acuerdo a los lineamientos que ha traído la misma Policía Nacional frente a los temas de destrucción, pues esta destrucción no se hace de manera inmediata, sino que obviamente si el ciudadano presenta el recurso de apelación, se esperará el recurso de apelación, el arma quedará a disposición de la inspección de policía, pero a cargo del comando de policía, en donde se mantendrá en custodia, y después de que quede ejecutoriada la decisión, obviamente se procederá para el tema de destrucción, la misma que no se hace en la estación, sino que se hace en el de comando del departamento. Previo procedimiento que se ha de seguir, obviamente, posterior a ello, de acuerdo a un manual de procedimientos de destrucción de armas de fuego que expidió la Policía Nacional en el año 2019. ¿Qué más tendríamos para decir en esto? Obviamente ya habíamos hablado que el parágrafo segundo del código de ese artículo advierte que para todos estos casos es posible que se aplique la mediación policiva. No obstante, la mediación policiva consideramos que se aplica para los numerales del 1 al 4, porque del 5 al 7 pues no habría lugar a una mediación, no habría con quién mediar, a no ser de que en el numeral 6 o 7 se estén utilizando estos elementos también para participar en los otros comportamientos del 1 al 4, en donde posiblemente se podría llegar a plantear una mediación policial. Ángela. Doctor, es que me queda una duda en ese procedimiento y me gustaría que me la aclarara. Es decir, que el policía hace el proceso de incautación, hace el comparendo, él toma la medida de destrucción, nos remite el comparendo y Sí, ya nosotros ahí confirmamos. Confirman la destrucción si el ciudadano apeló. Si el ciudadano no apeló, pues de malita el ciudadano porque ya quedó con la destrucción. Okay. Si el ciudadano apela, usted tiene 3 días para confirmar la destrucción. Sí. Doctor, a mí me pasó pero entonces el señor, ¿qué hizo? Eso fue como un día sábado y el señor lo que hizo fue que el día lunes fue y pagó para ganarse por lo del pronto pago. Él fue y Sí. pagó, pero no se quiso presentar a audiencia porque él era un mulero, entonces no tenía tiempo, entonces fue y me llevó el recibo simplemente y me entregó el recibo del pago del pronto pago, pero pues igual él dijo que no, que simplemente él pagaba la multa. Ahí en esos casos, cuando la persona pues igual no, ya es ¿Perdió? uno, sí, ya uno simplemente lo que puede hacer es de pronto dejar la constancia que él presentó recibo de pago por pronto pago y bueno, el tema de la multa, pero ya ahí ya entra a definir o nosotros
confirmamos igual la medida del uniformado o ahí Tienes que como, revisar el comparendo. Si el comparendo dice que el ciudadano apeló sí, la medida correctiva del uniformado, pues usted tiene 3 días. En los 3 días usted resuelve para el recurso de resolver, apelación, sí. ¿cierto? Y ya como el ciudadano hizo el pronto pago, pues usted tomará una resolución donde usted acepta, usted toma la decisión imponiendo la medida correctiva y Sí. aceptando el pronto pago. Y ya, Ah, ok, ok, bueno, señor. Gracias, doctor. es la parte más sencilla. Patricia Osorio, Doctor, Dos buenas Quebradas. noches. Sí, Dos Quebradas. Doc, en un caso de un comparendo virtual en donde la persona apeló con este numeral 7 y como era virtual no me di cuenta que había apelado ni me llegó nada al despacho ni nada. ¿Qué hacer ahí? Nada, el día que usted se dé cuenta, el día que usted vaya a hacer la diligencia, usted resuelve la apelación. Pues dice, advierte por ahí que usted no pudo resolver en el tiempo por el acúmulo de trabajo, etcétera, etcétera, y toma la decisión. Doc, pero el uniformado no tiene que informar de alguna manera a la inspección que la persona apeló. Ese es el error que se está cometiendo a mi juicio porque no se ha dado instrucción. Porque se entiende que usted todos los días debe abrir la plataforma para saber qué comparendos le han entrado. Y si No, entran en apelación, resolverlos. bueno, muy duro porque eso uno no le queda tiempo de esas cosas. Ese es el problema que se tiene en los municipios en toda parte, y es que con el nuevo sistema es bastante complejo para los inspectores y la mayoría que no tienen secretario ni nada, es difícil. Es difícil el cúmulo de trabajo. Nelly. Listo, muchas gracias. Frente a eso, ese numeral séptimo sobre las armas, esta semana me llegó un señor que dice ser víctima del conflicto armado. El fin de semana portaba un arma neumática y no quería pues que le incautaran el arma porque manifiesta pues que Hay que decir al siente señor pues que no es arma, que... esas no son armas de defensa. Entonces, Ah, ok. Y anda con chaleco y todo, y que le tienen que devolver el arma, tiene pero no un sé, que no hay sí, forma. según eso, que porque si a él le llega a pasar algo, que entonces los responsables vamos a ser las entidades, que porque no se le devuelve el arma. No se le devuelve el arma. O sea, uno podría eventualmente, el inspector de policía podría devolver el arma si no se cumplen los presupuestos. Hombre, la tenía en la guantera y no estaba por ahí en un lugar abierto al público. O sea, no, de pronto incluso ya la policía sacó un instructivo sobre el tema. Bueno, ahí no hay lugar a la incautación, y entonces podría hacerse el procedimiento y hacer la devolución. Pero No, ya es lo que lo peor, carga así, vea, empretinado y estaba en la calle con él. No mío, y tiene miedo. Le va a tocar que consiga escoltas. estaba en un lugar, en un establecimiento abierto al público y estaba borracho. Peor. Dígale que por degenerado la pierde. No es posible. Ahí se cumplen los presupuestos. Estaba en un lugar donde consumen bebidas embriagantes, ¿sí? Y lo estaba utilizando de manera irregular. Se confirma la decisión de la policía, se ordena la destrucción. Gracias, Doc. Usted siendo muy querida, puede no aplicar la multa, siendo muy querida. Vale, frente a las personas que llegan y dicen que tienen la documentación para portar esas armas, ¿qué documentación son las que deberían presentar? Solo si no están en los lugares. Solo si no se advierte que la utilizó irregularmente. Solo si no hizo comportamiento controlable. De lo demás, puede tener los papeles que sea, la carta del alcalde, el presidente, se perdió la armita.
Pero yo quisiera hacer una pregunta, discúlpeme. Yo mirando aquí la norma que regula la materia del artículo 25 del decreto 23, 25-35. del 2535, el artículo 25 es muy claro cuando dice, que las armas, este tipo de armas neumáticas de gas y las armas de polvo no requieren permiso. Sí, es que no requieren permiso. Entonces, bajo aquel principio del derecho administrativo, que lo que no esté expresamente prohibido se tiende permitido, ¿de dónde saca? No sé, ¿de dónde entonces? Dice el Código Nacional de Policía, qué mal haría el Código Nacional de Policía reglamentar un decreto de estos, no le debe el asidero jurídico. Pues como ley, lo que está diciendo es, oiga, ¿puede tener armas neumáticas? Sí. ¿Puede tener armas de aire? Sí. ¿De fogueo? Sí. ¿De la de reducida? Sí. No requieren Pero permiso. no desde en lugares abiertos al público ni donde se consuman bebidas embriagantes. O sea, no le está diciendo que no puede tenerlo. Y tampoco dice que hay requisito. O sea, no hay ningún requisito para él. Puede llegar usted allá, decir, vea, yo soy el propietario, la compré en tal parte, la mayoría dicen, no, vea, estoy en una escuela de tiro, y es válido. Y tampoco se es necesario. No sería necesario, pero es el lugar donde esté usándola, en donde la esté portando. Es donde la esté portando, porque aquí habla de portar. No pero dice mira que la tenencia norma de armas. condiciona cuando dice que se desarrollen aglomeraciones y Sí, se consuman en el acto. Yo lo que entiendo es que la norma lo que prohíbe, creo yo, lo que la norma restringe es que llegue un ciudadano con este tipo de armas y donde haya conglomeración o esté en este tipo de circunstancias, llegue alguien con este tipo de dispositivos. sí, Precisamente lo claro. que creo que la norma Y eso lo es lo que que se de busca. alguna manera ya desproporciona las cargas, porque pues a mí me parece, con todo el respeto tuyo, que en este país todos los ciudadanos deben, y como todo, la norma tiene dos lecturas, una desde Sí. el lado pues estatal y otra desde el lado de la de sociedad civil garantista. A mí me parece que en este país, hombre, casi que todos estamos en peligro inminente frente al tema de inseguridad tan desbordado, Todos. tan Y por eso yo desbordado. decía al Y principio, lo mínimo que es que tiene uno es todo el tener mundo se ha como de puesto a comprar prudencia. armas, a Entonces, comprar armas. claro, y yo creo que es donde entra mucho ese es en ponderar las Claro. circunstancias de como tal, como tal. Y yo creo que la norma es clara cuando dice que si hay aglomeraciones y están consumiendo bebidas embriagantes. Y ahí es la prohibición. Ahí está la Ahí prohibición. es que ahí está la prohibición. Ahí Por está eso claro. incluso ya la policía le ha advertido a los uniformados, hombre, ustedes requisan un carro y encuentran el arma en la guantera, ay, no pasa nada. No pasa nada. Si usted va caminando por la calle Ay, y no pasa nada. tampoco pasa nada. Ahí no pasa nada. Pero si usted está andando por la calle, porque es que ahorita hay otras cosas, y si advierta su utilización irregular, por ejemplo, es que llamaron y están advirtiendo que hay unos muchachos que están pasando mucho por aquel lado, que hay la posibilidad de que de pronto en ese lugar se han cometido varios hurtos y demás, ya se puede advertir que se puede llegar a utilizar de manera irregular. Y ahí es donde está la posibilidad de la incautación. O cuando se incurra en un comportamiento contra la convivencia. Por eso la norma es clara en decir, no es que de cualquier manera. Por ejemplo, el ejemplo que decía la doctora Nelly, hombre, es que el ciudadano ahí sí, pues, estaba borracho, estaba en un lugar de aglomeración y tenía el arma, pues cumple los requisitos para poder que se le aplique la medida, ¿cierto? Por mucho que quisiera ella, pues no habría forma de revocar la decisión de la policía y de devolverle el arma. Lo único que podría, en gracia y discusión, es no aplicarle la multa, ¿cierto? Y hasta ahí. Pero cumple todos los presupuestos para el efecto, porque la norma es muy clara. Si está en lugares abiertos donde se desarrollen, abiertos al público, donde se desarrollen aglomeraciones o se consumen bebidas embriagantes. De lo contrario, no hay razón a que se le quite el arma. Eso es cierto. Y eso es lo claro, que es donde creo que los uniformados tienen que ir generando el conocimiento y los inspectores también. De hecho, ya hay muchos que devuelven armas. Hombre, es que no se encuentran los presupuestos. No estaba consumiendo, no estaba, y la llevaba en un bolso, no la tenía en pretinar.
Entonces, no hay ningún inconveniente. Y a mí me parece que inclusive la norma es torpe. ¿Por qué la norma es torpe? ¿Dónde se Sí, cometen los atracos por parte de quienes utilizan estas normas? Pues obviamente son en los lugares que están deshabitados. Yo no creo que en pleno folgorio, en plena plaza, un ladrón se vaya a meter a atracar a otro. Pues, o mentiras que hoy en día son tan cínicos, pero donde yo diría que en el grueso de los delitos, los atracos y demás, donde en aquellos lugares donde el ser humano es más vulnerable, precisamente donde no hay conglomeraciones y obviamente tampoco el ladrón va a ir borracho. por eso está la advertencia de donde se presuma la utilización irregular, que también es factible. Pero entonces donde el tema viene a cuestionar, ¿qué es la utilización irregular? Porque si no hay norma que reglamente el uso, entonces queda No, muy pero a la... se advierta su utilización irregular. Y entonces uno podría pensar, yo patrullando por aquí por el Poblado, en Medellín, en donde ya sé que, por ejemplo, por la zona de los restaurantes, están atracando cada nada y están atracando con armas que uno no sabe si son de fuego, de verdad, o son de fogueo, porque es que es el problema, el ciudadano no sabe ni con qué lo están atracando. Es cierto. Y yo voy patrullando y advierto dos muchachos que ni viven por la zona. No, a veces ni están bien documentados. Les habla uno y gaguean que no se ponen de acuerdo el uno al otro de qué es lo que van a decir. Uno advierte que pueden llegar a utilizarlo irregularmente. Pueden. Exacto, puede. Y entonces es posible entonces que se haga al menos la incautación para la averiguación. La Y norma es es muy obviamente por seis meses. Muy Es peligrosísima. por 6 horas, perdón, hasta por 6 Y horas. mira que es que en el escenario que usted lo pone es un escenario totalmente peligroso porque entonces volvemos a las teorías por allá recogidas y mandadas a traer de todo el peligrosismo, de que entonces dependiendo de... No. Todas las lombrosianas, sí. La teoría lombrosianas. Yo lo que creo es que aquí hay mucha tela por cortar y bienvenido el decreto y cada día... Esperemos a ver cómo dice el decreto, porque yo pedí el borrador y al borrador que le iban a hacer unos ajustes hace 15 días. Que le iban a hacer unos ajustes porque iba a pasar nuevamente a estudio con el Ministerio de Defensa. Ya había pasado en estudio el Ministerio del Interior. Y no sé, entonces me imagino que ya están en presidencia. Allá me imagino que le harán otra evaluación y allá finiquita, ¿cierto? Porque imagino que, pues obviamente si va a ser por presidencia, ellos ya le podrán agregar más cosas o quitar otras, más allá de las que se hayan generado, porque esto fue un decreto conjunto entre Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Policía Nacional. Entonces, no sabemos en realidad al final cómo va a quedar, porque con seguridad o lo trasquilan o le aumentan cosas. Yo lo que creo es que es una lección muy aprendida y qué pena el debate, hombre. No, pero Usted tranquilo, lo eso es lo usted bueno. lo sabe y todos lo sabemos que aquí, sobre todo en Medellín, nos dimos cuenta, y ese es el gran hierro desde la época de Fajardo para acá, desde Fajardo para acá, que fue el que puso de moda esto, donde se desarmó a los ciudadanos de bien y quienes andaban armados con armas de restringidas con permiso de la brigada 9 milímetros eran los verdaderos bandidos. El Sí, verdadero, si eso lo hay algo supimos. organizado en Colombia es el crimen. Eso lo Y créanme, supimos. eso usted lo sabe y en los procedimientos se ha dado cuenta que a veces cogían, no pocas veces, perdón, cogían a los bandidos armados y con todos los permisos del caso. Permisos de tenencia, deporte, etcétera, etcétera, casi que una carta de recomendación del Papa, y eran bandidos cogidos haciendo sus fechorías. Y aún todavía lo están haciendo. Y aún, entonces a mí me parece que es una lección no aprendida por el Ejecutivo en la medida en que por más cosas que le meten, seguramente vuelve y juega. Si hay algo organizado en este país, es el crimen. Las bandas, que son verdaderas empresas criminales, que tienen sus abogados de cabecera. Y para anécdota aquí de todos, alguna vez hablábamos con la gente del CTI cuando llegaban a hacer un allanamiento a donde los malandros, lo primero que le encontraban en la alcoba del muchacho, miembro de una banda, etcétera, era un diploma donde decía que había estudiado procedimientos judiciales. ¿Hasta dónde se han tecnificado? Entonces, de alguna manera, todas estas cosas, con todo el respeto lo digo, redundan precisamente en el efecto contrario, en quitarle más opciones
al ciudadano de bien para que se defienda, porque si hay algo que está demostrado estadísticamente, y la jurisprudencia lo ha hecho todo el mundo, es que ese es un estado tercermundista, pobre, subdesarrollado y sin esperanza, donde no se le puede garantizar la seguridad de los ciudadanos bajo el argumento es que no a todo ciudadano se le puede colocar un policía, sino habría que colocarle un policía que cuide al policía. Entonces el Estado se echa para atrás, se cruza los brazos, le pone limitaciones al ciudadano, y ya sabemos que si hay algo organizado en este país es el crimen. Entonces por ello digo que es una lección no aprendida. Increíble. Pero bueno. Y es posible que el decreto vaya a traer más problemas y más incógnitas que respuestas. O sea, eso lo sabemos, que va a generar mucha más situación de vulnerabilidad en todos los sentidos. Eso va a ser bastante complejo. Pero sí también le aclaro una cosa. Uno de los grandes retrocesos en Colombia, en nuestro orden jurídico, es que lamentablemente aquí las cosas se interpretan en el sentido contrario de nuestro referente en Estados Unidos. Allá la autoridad, la policía, los militares, etcétera, tienen todas las herramientas. Y aquí día a día, mientras más se avanza, nosotros, a pesar de lo que sucede en el día a día, más se le coarta a la fuerza pública, al policía, etcétera, etcétera, y se ve muy limitado en su actuar. Casi que si uno se detiene a ponderar, puede tener más garantías el ciudadano que transgrede el orden jurídico que el uniformado, que trata de hacer cumplir la ley. Es increíble. Eso ¿Hasta dónde llega el absurdo de nuestro orden jurídico y sobre todo de los que hacen cumplir la ley? Es muy triste. Sin olvidar que el mejor y principal de los jueces es el policía, el que está al día a día en el barrio controlando. Ahí es donde nacen o mueren los grandes conflictos en nuestro país. Disculpen la No, tranquilo, doctor. Muchas gracias. Doctora Katia, ¿ibas a hacer una...? Sí, tengo una inquietud, aunque bueno, ya han estado hablando de eso, pero sin embargo, quiero hacer la consulta. A mí me han llegado bastantes comparendos con este tema respecto a porte de armas. En su mayoría, cuando yo reviso esos comparendos digitales, pues el uniformado no agrega mucha información en lo que tiene que ver con hechos, solamente se encarga de citar el artículo, el numeral y que se encontró a la persona con X arma, ya, pero no dice más nada. La persona, pues, dentro de su escrito, pues, simplemente indica que no estaba portando el arma o simplemente, en otros casos me ha pasado que indica que no, que la llevaba en su carro. La mera declaración de esa persona es prueba para yo, pues, declarar, abstenerme de imponer una medida como tal y ordenar revocar pues la medida que coloca el agente en caso de haya apelación. Hay dos teorías. Hay algunos que hablan del principio, obviamente, de la veracidad, del cual trató la sentencia C349, y entonces lo que dice el policía es lo que es. Ahora, entonces, si el policía no argumentó lo suficiente en decir en dónde estaba el arma, cómo encontró el arma ni más, el ciudadano, por principio de buena fe, se le cree lo que dice y entonces hay que ponderar el funcionario de policía que va a tomar la decisión. Hay otros que han advertido, obviamente, que si el uniformado no llega a prueba, es como si no hubiera hecho nada y por lo tanto, entonces lo que dice el ciudadano es lo creíble y descarta lo que está en el comparendo de policía. Es dependiendo de la postura que tú consideres más viable de acuerdo a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y obviamente teniendo en cuenta todos los demás principios del código en el artículo 8, principios de buena fe, de legalidad, ¿sí? Para poder llegar a tomar una decisión. La verdad que es completamente complejo. Doctor William. Sí, Doc, un punto. Pues creo que en el artículo 85 del decreto 2535, creo que en el literal M, donde menciona que de pronto por sospechas el uniformado pues incauta el arma, pero creo que este numeral se prestaba para abusos. Esto lo hago en mención para la cuestión... Eso fue declarado inexequible posteriormente.
Sí, creo que sí, doctor. Pero bueno, esto para llevarlo al código de policía, en el sentido de que si el policía tiene conocimientos de que de pronto la persona pues no esgrime el arma, no la está mostrando, la lleva oculta, pero tiene certeza un 200% de que el tipo es pillo, para evitar de pronto alguna eventualidad, incauta el arma, la lleva a la inspección, pues no solamente es esgrimirla, yo pienso que también lo ocultaría en el diario vivir del policía, pues ve eso, las personas, los delincuentes son tan astutos que la esconden, pero el policía ya con su olfato felino la encuentra y la deja a disposición de la inspección de policía para que siga el procedimiento, ¿no? Sí, cuando hay ocultación, por ejemplo, que la encuentran por ahí escondida en otro lugar diferente donde solamente si usted esculca o solamente puede acceder la persona. Sí, son cosas que son muy complejas, mi estimado doctor. Pues uno que fue policía a veces se ve en los uniformados ese afán. O sea, lo digo porque cuando uno habla con ellos, obviamente hay un afán también de cumplir. Y uno cuando tiene el uniforme y siente el uniforme, pues ya uno cuando se enamora del uniforme, de pronto no el patrullero nuevo, pero ya cuando uno pasa años en la institución, se empieza uno a enamorar de la función de tal manera que uno quisiera hacer lo mejor para que el ciudadano se sienta más seguro. Y eso entonces genera esas acciones y despierta ese olfato que uno puede entender y atender, que puede en algunos casos, como dijo el colega ahorita, puede volverse peligrosista, pero que a veces eh, sale a la realidad y que puede llegar a generar esos fenómenos de seguridad, de apreciación de seguridad, pero que de una u otra manera también queda en contradicción con los presupuestos de buena fe constitucionales y que pueden llegar obviamente a generar esa controversia que le toca es al uniformado ya allí o al inspector de policía en el momento de su decisión, como le explica ahorita a la doctora Katia, de hacer esa ponderación de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad para llegar a tomar una decisión concreta frente al hecho particular. Todos los hechos no son iguales. Hay unos hechos muy particulares, unas situaciones muy específicas que pueden generar en comportamientos contra la convivencia, que son los que se buscan evitar a través de la norma. De todas maneras, sobre este particular, la Corte no ha tomado un partido. Creo que no se ha demandado en relación a ella y por lo tanto, pues no hay una decisión de parte de la Corte frente al tema. No obstante, podríamos hablar que la Corte sí ha hablado desde el concepto en otrora de las condiciones de seguridad y tranquilidad ciudadana, ¿cierto? Buscando un goce de derechos humanos, un goce de derechos humanos, así lo dijo por allá, si no estoy mal, en el 2018. Los que tengan el libro mío, yo creo que ahí está la sentencia. Creo que es la no, no sé si están ahí. Es una sentencia que habla sobre ese tema del orden público. No obstante, ya la Corte va tomando línea frente a la convivencia ciudadana y frente al orden público, frente a las situaciones de seguridad y de convivencia y esos estados de seguridad, valga la redundancia, que dice la Corte se deben tener en cuenta por parte de quienes les corresponde hacer la acción preventiva, y en este caso sería la Policía Nacional. Lo define la Corte más, palabras menos, que ese orden ciudadano, ¿cierto? Debe generar las condiciones necesarias para la convivencia,
a través de, como lo dice el código, de la seguridad, la tranquilidad. Y obviamente bajo el respaldo de el adecuado desenvolvimiento de los derechos fundamentales. Pues cuando no se desenvuelven de manera adecuada esos derechos, ya está bien, usted tiene derecho a portar un arma de aquellas, pero no se está haciendo de manera adecuada, es factible entonces que se pueda generar, para efectos de mantener las condiciones de seguridad, la aplicación de las normas y en especial la norma del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Pienso que desde esta perspectiva es más que se plantea esa visión de ese artículo en la norma de convivencia y atendiendo pues lo que habla el encabezado de ese capítulo, que son los comportamientos que pueden dar lugar a vulneración a la vida y la integridad de las personas. No sé si con esto les queda un poquito más claro la percepción del tema. Eso obviamente desde la Corte ha hablado mucho, desde la primera vez que habló en la sentencia C024 del 94, sobre el tema de orden público y sobre los elementos estructurantes del orden público, en especial sobre los temas de seguridad y tranquilidad ciudadana, que los podemos traer hoy a colación. Desde luego, es la sentencia C024, podemos conseguir la hito del derecho policivo en Colombia, y que obviamente es la que nos genera todo el conocimiento, todo el desarrollo jurisprudencial hasta hoy de lo que es, en otro era el orden público, hoy la convivencia y la seguridad ciudadana.